Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Mi nombre es Mari Carmen Robles España, estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, mejor conocida como la UVEG. Me encuentro cursando la licenciatura en Derecho con la matrícula 2302-3482. El módulo que estoy llevando se llama Juicio de Amparo, el cual el reto a realizar pues es este video con el tema de la jurisprudencia. Mi asesor que imparte este módulo se llama Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Y a continuación daremos respuesta a 3 casos que nos presenta el reto. Caso número 1. La pregunta dice, respecto al caso número 1, señala qué método de integración utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. En el caso número 1 de la tesis, primera jurisprudencia 102-2011, la propia jurisprudencia señala que la Suprema Corte de Justicia ejerció la facultad de atracción para integrar jurisprudencia por reiteración, cumpliendo con los requisitos de importancia y trascendencia. Además de que se enlistan 5 sentencias resueltas en el mismo sentido, que es justamente el requisito para la formación de jurisprudencia por reiteración, conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo, vigente en ese momento. Ahora vamos con el caso número 2. La pregunta dice así, respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos. Primera jurisprudencia 93-2013 fuera sustituida por la jurisprudencia 78-2018, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta jurisprudencia sostenía que la orden de citación a una audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión afecta a la libertad personal del imputado, por lo que procede al juicio de amparo indirecto. Se basaba en las legislaciones penales locales de Durango y Chihuahua, interpretando que al existir la posibilidad de ser aprehendido por no acudir, el investigado se ve obligado a obedecer el mandato judicial, lo que implica una afectación indirecta a su libertad ambulatoria, constituyendo un acto de imposible reparación. El cambio de criterio de la primera jurisprudencia de la 78-2018, la primera sala interrumpe el criterio anterior y sostiene que la citación de audiencia inicial no afecta por sí sola la libertad personal del imputado, ya que se trata de una simple comunicación del juez solicitando su presencia. Razonamiento clave del cambio de criterio. Tengo 4 puntos clave, que lo importante, la primera, pues es que da lectura sistemáticamente del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde dice que la citación no implica una afectación directa a derechos fundamentales. Y la otra, que es un acto preparatorio de juicio sin efectos coercitivos inmediatos. Segundo, el apercibimiento de aprehensión es un acto futuro e incierto, porque solo se materializa si el citado no comparece y el MP lo solicita. Por tanto, no es un acto que por sí mismo afecte la libertad personal. Tercera, la diferencia de citación y ejecución de aprehensión es que la citación informativa es la citación es informativa, mientras que la aprehensión sí afecta a la libertad y en ese caso sí procedería el amparo. Y como cuarto y último, bueno, pues el acto fuera de juicio que no produce afectación jurídica directa, pues es que la citación no trasciende inmediatamente en la esfera de derechos del imputado. Los motivos de la sustitución de la nueva jurisprudencia de la 78-2018, que sustituye a la anterior, es debido a las nuevas reflexiones prudenciales con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 141. Reconocimiento de que la mera citación no constituye a la afectación de la libertad personal y la clarificación sobre qué tipo de actos pueden ser considerados imposibles de reparación y cuáles no. En sí, la conclusión de todo esto, bueno, pues es que la jurisprudencia anterior fue sustituida porque asumía erróneamente que la citación judicial, incluso sin coerción inmediata, ya que afectaba la libertad personal. La nueva interpretación diferencia claramente que entre una notificación simple a un acto restrictivo de derechos, limitando el acceso del juicio de amparo solo para actos que realmente incidan en la esfera jurídica del imputado, no para actos meramente preparatorios o condicionales. Vamos con el caso número 3. Dice que respecto a los casos 1, 2 y 3, indica que
indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. La primera se hizo, el caso 1, pues es de la época novena. La segunda es en la época décima, y la tercera es en la novena época. Y la primera es del 2011, la segunda es del 2018 y la tercera es del año 2000. Todas publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Nada más cambia en los tomos. La primera en el tomo 34 en septiembre del 2011. El segundo caso fue en el libro 61 de diciembre de 2018. Y el tercer caso, bueno, pues fue el tomo 12 de diciembre del 2000. Vamos con la siguiente pregunta. En el caso número 3, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. En el caso número 3, la jurisprudencia fue emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual determina que su aplicación es obligatoria conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo para las siguientes autoridades. Las primeras son para todos los tribunales de la Federación, es decir, tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito y juzgados de distrito. Para los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de los Estados y de la Ciudad de México, lo que incluye son los juzgados locales, tribunales superiores de justicia estatales y, por último, las autoridades administrativas jurisdiccionales en general en los casos que deban aplicar la norma interpretada por la jurisprudencia. Pues todo esto tiene carácter obligatorio cuando se trata de interpretación de normas constitucionales o legales y no puede ser ignorada por los órganos jurisdiccionales inferiores de acuerdo con el artículo 94, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También el artículo 217 de la Ley de Amparo vigente. La tesis número 3 aclara: la jurisprudencia no es una ley en sentido formal, sino una interpretación obligatoria de la misma, lo cual no viola la garantía de irretroactividad del artículo 14 constitucional. Aún así debe ser aplicada para todas las autoridades antes mencionadas una vez que ha sido publicada oficialmente. Y como último planteamiento, dice que en caso número 1 identifica si se cumple como el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Sí cumple con el requisito establecido por el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto al número de votos necesarios para la aprobación de la jurisprudencia. Este artículo nos dice que la jurisprudencia de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establecen por reiteración de criterios cuando existe identidad en 5 sentencias no interrumpidas, por otra, en contrario, resueltas en diferentes sesiones y aprobadas por la mayoría de 4 votos. Entonces, pues como conclusión, sí, sí cumple con los requisitos. Y por último, bueno, pues vamos a hacer una conclusión sobre la importancia y utilidad de la jurisprudencia. El análisis de los casos estudiados permite afirmar que la jurisprudencia desempeña un papel fundamental en la interpretación y aplicación del derecho en México, funcionando como un mecanismo de uniformidad, certeza y evolución jurídica dentro del sistema judicial. Su utilidad se manifiesta en varios aspectos clave. Número 1, instrumento de interpretación autorizada de la ley. Esta, se observa en el caso número 3. La jurisprudencia no constituye una nueva norma jurídica, sino que representa la interpretación obligatoria de la ley por parte de los tribunales superiores. Esta función permite complementar y aclarar el sentido de las normas legales, resolviendo lagunas o ambigüedades legislativas, sin violar el principio de irretroactividad conforme al artículo 14 constitucional. Como punto clave número 2 tenemos que la generación de criterios obligatorios por la actuación judicial en el caso 1, que es donde se muestra esta situación, se evidencia cómo la Suprema Corte de Justicia puede ejercer la facultad de atracción para integrar jurisprudencia sobre problemas complejos que requieren el análisis de diversos preceptos constitucionales.
y legales. Esta facultad busca fijar criterios jurídicos relevantes y trascendentes para casos futuros, garantizando consistencia y previsibilidad en las decisiones judiciales. Y como punto número 3, bueno, pues es la vinculación normativa dentro del sistema de justicia, que la jurisprudencia se convierte en un referente obligatorio para los jueces y tribunales inferiores, quien se debe ajustar a los criterios establecidos como establece el artículo 94 constitucional a la ley de amparo. Este principio asegura la igualdad ante la ley y estas decisiones contradictorias entre órganos jurisdiccionales. Como punto número 4, pues tenemos la capacidad de adaptación y corrección doctrinal. Esto se muestra en el caso número 2, donde se ilustra que la jurisprudencia no es estática, sino que puede modificarse o interrumpirse cuando una nueva interpretación más adecuada sustituye a una anterior. Esta capacidad de autocorrección fortalece la legitimidad del sistema judicial y su adecuación a los cambios legislativos y doctrinales. Y como punto número 5, bueno, es el mecanismo de control constitucional, que en los 3 casos analizados se evidencia cómo la jurisprudencia también sirve como herramienta de control constitucional, asegurando que las leyes y los actos de autoridad se interpreten conforme a los derechos fundamentales y principios constitucionales. En síntesis, puedo decir que la jurisprudencia es esencial porque brinda certeza jurídica, orienta la labor judicial y garantiza la igualdad en la aplicación de derechos, y nos permite adaptar al sistema jurídico a nuevas realidades sin necesidad de reformas legislativas constantes. Los casos revisados confirman su valor como fuente indirecta del derecho y su carácter vinculante para asegurar un Estado de Derecho coherente y funcional. Esto es todo y gracias.